El final del capítulo anterior nos plantea una nueva intriga. ¿Será esta la cantidad de trabajo mínima que debe hacer un inflador para inflar un neumático inicialmente en equilibrio con la atmósfera exterior a cierta presión y temperatura, con un volumen inicial dado, hasta alcanzar a la misma temperatura un volumen mayor a una presión también mayor que la presión inicial? Hagamos un breve resumen de cómo llegamos hasta aquí. En el primer capítulo resolvimos la cuestión de cuál será la masa de aire que habrá que insuflar dentro del neumático y cuál será la masa final que el neumático tenga de aire a la presión P sub F, el volumen V sub F y la temperatura T sub 0. En el segundo capítulo, planteada la cuestión de cuál será el trabajo mínimo a realizar para lograr este objetivo, surge una postura, una hipótesis de trabajo que da origen a un trabajo fantástico, a un resultado fantástico. El resultado es que se podría no solo no tener que realizar trabajo, sino que además tener disponible un trabajo positivo dado por este valor. No solo positivo, sino cada vez mayor a medida que mayor sea el volumen final del neumático y a medida que mayor sea la presión final del neumático. O sea, cuanto más lo inflemos a mayor presión, tanto más trabajo disponible. ¿Cuál era la idea detrás de este resultado? La idea es que si estamos buscando un trabajo mínimo, dado que inicialmente estaba todo en equilibrio térmico, ese trabajo solo puede provenir del inflador y del trabajo que hace la atmósfera ayudándonos a inflar el neumático. Esto es importante verlo porque se trata de una compresión. El aire que finalmente queda dentro del neumático a la presión final y a la temperatura T sub 0 ocupaba mucho más volumen antes de entrar al neumático. Tenemos que sumar el volumen del neumático y el volumen del aire que ingresa al neumático durante una evolución, y ese es el volumen inicial. La suma de ambos es mucho mayor que el volumen final del neumático. El neumático se expande, pero el aire que ingresa al neumático en su conjunto se contrae. Por lo tanto, la atmósfera realiza trabajo, y ese trabajo ese trabajo negativo recibido positivo va a ser después, ahora lo explicamos, y ese trabajo negativo se suma al nuestro en valor absoluto, al que estamos buscando, para dar el trabajo final. En este contexto, toda cantidad de calor cedida al medio durante la evolución es una cantidad de calor que proviene de la suma de esos dos trabajos, la suma en valor absoluto. La idea es, si recuperamos esa cantidad de calor y la volvemos a convertir en trabajo, nos quedará disponible, en definitiva, el trabajo que nos aportó la atmósfera y que es gratis. La atmósfera aporta trabajo para comprimir el aire e inflar el neumático. Ese trabajo, más el que realiza el inflador, inicialmente se convierten en calor. Tomamos ese calor, en calor cedido a la atmósfera, tomamos ese calor y lo convertimos de nuevo en trabajo. ¿Qué nos queda en definitiva disponible? El trabajo que hace la atmósfera, que nos queda para nosotros. Esa es la idea fantástica detrás de la hipótesis desarrollada en el capítulo 2. Tenemos un trabajo L0, el inflador con un trabajo Linf. La suma de estos dos se convierte en Q, y acá
se imagina una máquina que convierta íntegramente a Q en L. Fíjense que el valor absoluto de Q es el valor absoluto de L0 más el valor absoluto de L inicial del inflador. Ahora, si nosotros convertimos todo este Q en otro L, nos quedará disponible L0. Ahora sí con valor positivo. Este L0 dado vuelta positivo es el que esta hipótesis de que existe una máquina que hace esto es lo que lo posibilita, que existe una máquina que hace esto. Esta máquina es decididamente fantástica. No pensemos en inflar el neumático. Pensemos, por ejemplo, en un barco que avanza, toma agua por la proa, la ingresa a esta máquina, la enfría unos grados y la expulsa por la popa. El barco avanza con el trabajo obtenido y el resultado es enfriar unos grados el agua del río o del mar. Esta máquina no solo no consumiría combustibles fósiles contribuyendo al calentamiento global, sino que podría servir para subsanar el calentamiento global ya acaecido por las máquinas que queman combustibles fósiles, porque estaríamos simplemente enfriando el agua de los ríos y los mares. Bien, en el capítulo 3, otra línea de pensamiento basada en la hipótesis más prudente de que esta cantidad de calor no habrá más remedio que entregarla al medio y que lo mejor que se puede pretender es minimizar esta cantidad de calor, y la forma de minimizar esa cantidad de calor es reducir el calentamiento del neumático durante la evolución lo menos posible, en el límite que esta evolución sea a temperatura constante, da como resultado esta cantidad de calor entregada al medio, que es una cantidad negativa que se resta al trabajo que nos ayuda a hacer la atmósfera y da como resultado este trabajo mínimo que vimos en el capítulo 3, que es siempre negativo, es decir, siempre tenemos que aportar trabajo. Planteada la controversia entre esos dos métodos en el capítulo 3, el capítulo 4 la resuelve. ¿Cómo la resuelve? Porque aparece Kelvin, entonces aparece Kelvin y dice: estas máquinas no pueden existir. Esto da por tierra con esta hipótesis, que además plantea otra cuestión. No solo una máquina que produce trabajo tiene que entregar parte del calor que absorbe para producir ese trabajo, sino que además tiene que haber un desequilibrio térmico para que la máquina pueda funcionar. Esta máquina no necesitaba desequilibrio térmico, por eso el barco que funcionaría enfriando el agua, porque como no iba a entregar calor a ninguna fuente, le bastaba con tomarlo
de una sola. Kelvin no solo dice que no se puede convertir todo el calor en trabajo, sino que también dice que tiene que haber un desequilibrio térmico para que la máquina funcione. Esto es una consecuencia directa del denunciado de Kelvin, que simplemente decía que esto no puede existir. Pero bien, de todas maneras, que esto no puede existir no asegura por sí solo que esta sea la cantidad de calor mínima que hay que entregar al exterior para poder inflar el neumático. Porque si hay que producir un desequilibrio térmico, podríamos imaginarnos un proceso en dos etapas. Primero generamos el desequilibrio térmico, aislando el neumático, térmicamente, de manera tal que al inflarlo, todo el trabajo realizado por el inflador y por la atmósfera todo el trabajo realizado por el inflador y la atmósfera contribuyan a la energía interna del aire que ingresó al neumático. Insuflaríamos la masa MI de manera de obtener MF a una presión P sub I y a una temperatura T sub I, también con un volumen B sub I. En este estado intermedio, todo el trabajo del inflador y todo el trabajo aportado por la atmósfera, que nos ayuda a comprimir la masa MF que sabemos que tiene que quedar en el neumático para que la presión sea P sub F a T0, contribuye a inflar en exceso el neumático porque se va a inflar más al aumentar su temperatura. La presión para una masa final igual a la de este caso será mayor y por lo tanto también mayor el volumen. Una vez producido el desequilibrio, tenemos ya dos fuentes, ATI y T0, para hacer funcionar una máquina de Carnot. Estamos usando la técnica que utilizamos para derivar la desigualdad de Clausius a partir del segundo principio. Esta máquina de Carnot entregaría un trabajo L y finalmente entregaría al medio también una cantidad de calor Q sub C. El trabajo neto realizado para inflar el neumático sería LI menos L. El calor neto entregado al medio será Q sub C. ¿Y cuándo terminará el proceso? Cuando se detenga esta máquina. Esta máquina se va a detener cuando T sub I sea igual a T sub 0. Cuando T sub I sea igual a T sub 0, estando la masa MF
dentro del neumático, porque este proceso de la máquina de Carnot no le agrega ni le quita masa, toma calor, toma energía en forma de calor del neumático, parte lo convierte en trabajo y parte lo entrega a la fuente fría, que es la atmósfera. Cuando la temperatura sea T0, para MF, la presión será P sub F y el volumen será P sub F y estaremos de nuevo en el estado inicial. Y ahora nuestro inflador en dos etapas es la unión del inflador original con esta máquina de Carnot. Y esto, si además todo es reversible, podemos asumir que será el trabajo, este trabajo neto, L menos LI, será el trabajo mínimo, que se corresponderá con este Q sub C entregado al medio exterior. Se trata entonces de calcular Q sub C. Pero, luego de la desigualdad de Clausius, unos años después de la desigualdad de Clausius, se formulaba de manera macroscópica las ecuaciones de definición de la función entropía. Unos años después se declaraba la muerte térmica del universo, lo que hoy conocemos como el teorema de aumento de entropía del universo. Ya estamos en 1860 y algo. Luego, Boltzmann deriva la existencia de la función entropía a partir de consideraciones de mecánica estadística y de desorden, idea que está detrás de la fama que ha adquirido desde entonces la función entropía. Y recién unos años después, en 1889, y este dato de color es nada más que para volver a enfatizar que este relato no corresponde a una novela histórica. En 1889, digo, Dunlop patentó el primer neumático. Así que antes de ese año difícilmente nadie se hubiera preocupado tanto por cómo inflar un neumático. Volvamos a nuestro problema. Tenemos que calcular Q sub C. Para una evolución reversible, delta S del universo es igual a 0. Y es igual a delta S del aire más el delta S de la atmósfera, la vamos a llamar T0, más el delta S del inflador más el delta S de la máquina de Carnot. Bien, delta SA, la entropía es una función de estado, el aire es un gas ideal, sabemos calcular la variación de entropía. Es M, que en este caso es MF, por C sub P, logaritmo natural de TF sobre T0, menos MF R1, logaritmo natural de PF sobre P0. Este término es nulo porque TF es igual a T0 y queda delta SA igual a menos MF R1 logaritmo natural de PF sobre P0. Fíjense que esta variación de entropía es negativa porque la presión final es mayor que la presión inicial, este logaritmo es positivo.
O sea, el aire que entra al neumático más el que estaba, MF, disminuyen su entropía. Delta S de la atmósfera fíjense, la atmósfera está absorbiendo Q sub C a temperatura constante. Se trata de la variación de entropía de una fuente térmica de capacidad calorífica infinita que absorbe una cantidad de calor. La conocemos, la fórmula es Q sub C sobre T sub 0. Q sub C positivo porque para la atmósfera es una cantidad de calor absorbida. Nos falta delta S del inflador y delta S de la máquina de Carnot. Ambos son cíclicos, de manera que cada vez terminan en el mismo estado que comenzaron y por lo tanto sus variaciones de entropía son cero. Ahora debemos sumar y nos queda 0 igual a menos MF R1 logaritmo natural de PF sobre P0 más Q sub C sobre T0. De aquí podemos despejar Q sub C. Q sub C es igual a MF R1 T0 logaritmo natural de PF sobre P0. Y esta es la cantidad de calor mínima a entregar al medio que se corresponderá con trabajo mínimo a aportar para inflar el neumático. Ahora, fíjense, esto MFR1T0 es P sub F por V sub F, la ecuación de estado del gas en el neumático en el estado final. P sub F por V sub F. Fíjense que esto no es más que esta expresión de trabajo que acá está negativa porque tiene el signo de nuestro sistema. Aquí Q sub C es positivo porque tiene el signo de la fuente térmica, que es la atmósfera. Es decir, resulta ser que efectivamente en este caso la prudencia y la voz de la experiencia tenían razón y Q sub C resulta ser el calor que entregaría el sistema en una evolución isotérmica. O sea, que si queremos inflar un neumático y tenemos estos recursos, lo mejor que podemos hacer es inflarlo lo más lentamente que podamos. Y este será el mínimo trabajo que tendremos que aportar. ¿Se acaban las intrigas? ¿Se acaba la miniserie? No. Porque todavía podemos preguntarnos, ¿tenemos que usar cada vez, en cada problema, el ingenio para imaginarnos una forma de hacer la evolución, para intercalar máquinas de Carnot y ver cuál es el mínimo trabajo que tengo que hacer para lograr un cierto estado, si es que ese estado requiere hacer trabajo, o el máximo trabajo que puedo obtener de cierto estado, si evolucionar a partir de ese estado me permite obtener trabajo? Porque fíjense que una vez que está inflado el neumático significa una oportunidad de obtener trabajo de él. En particular, podemos imaginarnos
que el neumático funciona como un globo, por sus características de peso y volumen, y simplemente aflojamos la válvula y el neumático sale volando como un globo. Aflojamos, quiero decir, abrimos la válvula y el neumático sale volando como un globo. Quiere decir que este estado del neumático implica cierta capacidad para entregarnos trabajo. La intriga, entonces, la nueva intriga, que queda abierta para capítulos posteriores, es: ¿hay alguna forma sistemática de saber cuál es la cantidad de trabajo mínima a aportar o la máxima a obtener entre ciertos dos estados de un dado sistema? Bien, la respuesta a esta intriga vendrá en capítulos posteriores que desarrollaremos en una segunda temporada, a la que tienen acceso sin cargo los abonados a termodinámica. Nos vemos.